Desde niño había escuchado las leyendas de un fantasma que cuidaba dinero enterrado en las antiguas ruinas a las afueras del pueblo. Decían que en las noches sin luna, una figura espectral merodeaba el lugar, protegiendo su tesoro con un celo sobrenatural. Yo siempre había sido escéptico, hasta aquella fatídica noche en que decidí comprobarlo por mí mismo. Armado con una linterna y una pala, me adentré en la espesura del bosque. La luna, oculta tras gruesas nubes, dejaba la noche en una oscuridad abrumadora. Cada paso que daba crujía sobre las hojas secas, amplificando el silencio que me rodeaba. Cuando llegué a las ruinas, una corriente de aire helado me envolvió, haciéndome dudar de mi decisión. Despejé un área y comencé a cavar. Al principio, el sonido de la pala rompiendo la tierra era lo único que oía, pero pronto un eco extraño comenzó a resonar con cada golpe. Me detuve, sintiendo que algo no estaba bien. Entonces, oí un ruido, tan bajo que pensé que lo había imaginado. Volví a cavar, y el ruido se transformó en un murmullo constante. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió completamente. Intenté encenderla de nuevo sin éxito, y fue entonces cuando lo escuché claramente, una voz gutural y antigua que pronunciaba palabras que no entendía. El miedo empezó a inundarme. Dejé caer la pala y me di la vuelta, dispuesto a huir, pero mis pies parecían clavados al suelo. Frente a mí, una figura translúcida comenzó a emerger del suelo. Mis ojos se abrieron de par en par con terror. Era el fantasma que todos describían, con ojos vacíos y un aura de tristeza palpable. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura espectral alzó una mano, señalando la pala que había dejado caer. Retrocedí, pero al instante sentí una presión invisible que me empujaba hacia adelante, obligándome a tomar la pala nuevamente. Fue entonces cuando comprendí. No quería que me llevara su tesoro, sino que siguiera cavando. Con las manos temblorosas, retomé la pala y continué. Poco a poco, el murmullo se hizo más intenso, transformándose en un lamento doloroso. La tierra se volvió más blanda y pronto toqué algo sólido. Cavé desesperadamente hasta que encontré una vieja caja de madera. La levanté y de repente todo quedó en silencio. Abrí la caja con manos temblorosas y encontré monedas, joyas y objetos valiosos que seguramente tendrían siglos de antigüedad. Pero antes de que pudiera reparar en los detalles, la figura espectral se acercó. En un susurro que llenó mi mente de imágenes antiguas y dolorosas, comprendí que estos objetos habían sido suyos en vida. El fantasma me imponía la misión de protegerlos, de cuidarlos como él lo había hecho por tanto tiempo. No tenía otra opción. Desde esa noche, vivo con el peso de su legado. Cada noche sin luna, me veo obligado a vigilar las ruinas, sintiendo su presencia siempre a mis espaldas. La línea entre lo vivo y lo muerto se ha difuminado para mí, y sé que no podré escapar de esta carga hasta que alguien más tome mi lugar. Cada vez que veo las tenues sombras moverse en la oscuridad, recuerdo los ojos tenebrosos del guardián. Comenta, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Si quieres compartir algún relato que tengas, mándanoslo y aquí lo contaremos. Había escuchado historias sobre un antiguo tesoro enterrado en el bosque a las afueras del pueblo. Decían que estaba custodiado por un fantasma, un alma en pena que no conocía descanso. Yo nunca había creído esas historias hasta aquella noche de luna llena, cuando decidí aventurarme a descubrir la verdad. Armado con una pala y una linterna, me adentré en la espesura. El aire estaba helado y cada crujido de las ramas bajo mis pies resonaba en la oscuridad como un estruendo. Llegué a un claro rodeado de árboles cuyas sombras parecían alargarse como garras
intentando atraparme. En el centro del claro, la tierra parecía removida recientemente. Sabía que había encontrado el lugar. Comencé a cavar con entusiasmo. La adrenalina y la curiosidad superaban mi miedo. El cansancio se hizo sentir rápidamente, pero las promesas de riqueza mantuvieron mi determinación. Pasó algo que nunca olvidaré. Mientras cavaba, la temperatura descendió de forma súbita. Mi aliento se volvió visible en la helada noche. Entonces, escuché apenas un murmullo arrastrado por el viento. No tomes lo que no es tuyo. Me detuve, intentando convencerme de que solo era el viento jugando con mi mente. A pesar del temor, continué cavando. Apenas unos minutos después, el suelo cedió y encontré un baúl antiguo, cubierto de musgo y hojas húmedas. La cerradura era vieja, pero se abrió fácilmente. Dentro había monedas de oro, joyas y pergaminos amarillentos, un tesoro más allá de mi imaginación. Sin embargo, al tocar las monedas, un escalofrío recorrió mi columna vertebral y una risa sibilante llenó el aire, tan fría y siniestra que me congeló el corazón. Al levantar la mirada, vi una figura espectral frente a mí. Era translúcida, con ojos vacíos y un rostro deformado por la ira. «Te advertí», dijo el espectro con una voz que parecía provenir de todos lados a la vez. «Este oro no debe ser tomado». El terror me paralizó. La linterna cayó de mis manos y todo se sumergió en una penumbra aún más opresiva. Mi mente luchaba por entender lo que estaba viendo. ¿Era real o solo un producto de mi imaginación desbordada? Pero el miedo era tangible, aplastante. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me mantuvo en mi lugar. El fantasma extendió una mano etérea que traspasó mi pecho y sentí un frío mortal que drenaba mi energía y mi voluntad. «Pagarás por tu avaricia», susurró. En ese momento, mi vista se nubló y las fuerzas me abandonaron. Cuando desperté, estaba solo en el claro, tumbado junto al baúl. El frío espectral había desaparecido, pero el miedo persistía, calando hasta mis huesos. El baúl seguía abierto, pero me faltaron fuerzas para tomar algo. Me levanté tambaleándome y corrí de vuelta al pueblo, dejando atrás el tesoro maldito y al espectro vengativo que lo custodiaba. Nunca conté a nadie lo que realmente pasó esa noche, pero las pesadillas no me dejaron en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos y escuchaba esa risa infernal. Que nadie cometa mi error, nunca, bajo ninguna circunstancia, intenten tomar lo que no les pertenece, especialmente si está custodiado por un guardián más allá de la muerte. Había oído que un fantasma vigilaba un cofre enterrado en lo profundo del bosque, un tesoro de incontable valor según los rumores. A pesar de las advertencias, mi curiosidad me empujó a investigar. Una noche sin luna, armado con una linterna y una pala, me adentré en el bosque. La oscuridad era densa, casi tangible, y cada crujido de ramas bajo mis pies resonaba en la espesura del lugar. Seguí el viejo mapa que me había procurado, guiado por la luz temblorosa de mi linterna. El aire se sentía cada vez más frío y pesado, como si el propio bosque pusiera resistencia a revelarme sus secretos. Tras lo que parecieron horas de búsqueda infructuosa, finalmente encontré el árbol marcado en el mapa. Era un roble viejo y retorcido, con raíces que parecían garras saliendo de la tierra. Comencé a cavar frenéticamente, mi impaciencia creciendo con cada palada retirada. Justo cuando mis brazos empezaban a desfallecer, la pala chocó contra algo duro. Era el cofre, cubierto de musgo y suciedad. Lo saqué de la tierra y con manos temblorosas forcé la cerradura oxidada. Mis ojos se deslumbraron con el brillo del oro y las joyas en su interior, pero mi victoria fue breve.
Sentí una presencia a mis espaldas, una frialdad que no pertenecía a este mundo. Me giré lentamente y allí estaba, una figura espectral suspendida en el aire. Sus ojos eran pozos oscuros de vacío. Sus ropas etéreas ondeaban como humo denso. Mi cuerpo se paralizó, un terror helado recorriendo cada fibra de mi ser. Traté de hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El fantasma no necesitaba palabras. Con un gesto, me señaló el cofre y luego la tierra, ordenándome en silencio que lo devolviera a su tumba. Pero la codicia había nublado mi juicio. En un arrebato de pánico y avaricia, tomé una joya y corrí, dejando todo lo demás atrás. El bosque parecía conspirar en mi contra. Las sombras se estiraban y se torcían, tratando de atraparme. El fantasma me perseguía. Quejidos agónicos llenaban el aire, mezclándose con mi propia respiración entrecortada. Justo cuando creí que iba a lograr escapar, tropecé. La joya rodó lejos de mi alcance y el espectro se cernió sobre mí con su presencia sofocante. Todo se volvió negro. Me desperté a la mañana siguiente a la entrada del bosque, sin rastro del cofre, del fantasma, ni de la joya. Pero había un pequeño detalle, algo que me recordaría esa noche para siempre. Cada mañana desde entonces había una moneda antigua en el umbral de mi puerta, oxidada y cubierta de tierra, como un eterno recordatorio de aquello que nunca debí profanar.